Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto para reflexionar y profundizar el texto que el Evangelio nos propone para el próximo domingo en la liturgia. Hoy nos va a acompañar para esta reflexión y para este estudio el Padre Hernán Cardona. Padre, bienvenido, qué alegría saludarlo y tenerlo en este programa. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan y muchas gracias por la invitación. Padre, cuéntenos un poquito de usted. ¿Quién es Hernán Cardona? Bueno, yo soy salesiano, presbítero. Nuestro carisma está dedicado fundamentalmente a la educación de los jóvenes, ojalá preferentemente los más pobres y abandonados, fundados por San Juan Bosco. Bueno, mi formación ha sido en la teología bíblica, pues el pregrado, la maestría, la licencia, el doctorado civil y canónico, y ya más o menos unos 33, 34 años en la docencia universitaria, primero en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y ya estoy terminando el 7º año con la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Bueno, Padre, entonces con toda esta experiencia también y todo su estudio sobre el texto bíblico, creo que este ejercicio de profundizar el texto que nos propone la liturgia para el próximo domingo, que es del Evangelio de Lucas capítulo 15 versículos 1 al 32, creo que ya vamos a tener, Padre, mejor dicho, una riqueza inmensa en este tiempo del programa. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con gusto. Padre, ¿cómo vamos a iniciar el estudio de este texto? ¿Cómo vamos a motivar también a nuestros oyentes para que ellos vayan tomando su texto bíblico y también vayan leyendo y estudiando con nosotros este texto? Sí, les invitaría a tomar el texto bíblico, una Biblia que puedan tener en sus manos. Estamos en el capítulo 15 de San Lucas. Vamos a encontrarnos básicamente con 4 momentos, una introducción que es como la ambientación, sobre todo la crítica que hacen las autoridades judías a Jesús, y a propósito de esa crítica o cuestionamiento, Jesús va a desarrollar 3 escenificaciones, nosotros lo llamamos parábolas. Otros evangelios hablarían de signos y de, digamos así, narraciones o relatos: el pastor y la oveja, la dracma perdida y luego el padre compasivo, o más tradicionalmente, como lo conoce la gente, el hijo pródigo. Yo quisiera insistir para motivar a las personas que nos acompañan que estamos en el centro, en el corazón del Evangelio de San Lucas. Es la mitad, no tanto por la parte numérica de capítulos y versículos, que prácticamente daría para decir que estamos casi en la mitad, sino sobre todo porque es el descubrimiento de cuál es la relación de Jesús con su papá, con el Abba, y cómo esa relación es para la compasión y la misericordia en beneficio de todos los seres humanos, no solo de los creyentes, sino de toda persona que llega a la vida. Muy bien, Padre. Entonces vamos a iniciar con la lectura de la introducción o la lectura de la introducción en las 2 primeras parábolas. ¿Cómo nos sugiere usted para poder entrar en contacto también con este texto bíblico? Dediquémosle estos primeros, 10 minutos, 8 minutos a leer ese texto y comentar Lucas 15 del versículo 1 hasta el versículo 7. Si usted lo puede leer, estaría muy bien. Listo, Padre. Entonces ya iniciamos la lectura. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, lo pone contento sobre sus hombros. Y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Muchas gracias por la lectura. Entonces vamos a comenzar recordando que todos nuestros oyentes vienen
en los domingos meditando en el Evangelio de San Lucas, porque la liturgia de la Iglesia Católica ha propuesto en este año, hasta el mes de noviembre, para los días domingos, esa lectura continuada del Evangelio. Es importante recordar lo que ha sucedido antes, no me voy a detener mucho allí, pues porque perderíamos, entre comillas, un poco de tiempo para entrar en el texto. Pero venimos en un camino hacia Jerusalén, donde Jesús va a concluir o celebrar su Pascua, Pasión, Muerte y Resurrección, y Él va involucrando cada día el mayor número de personas. Hoy, Lucas 15 comienza con un detalle que para el judaísmo es imposible. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercan a Jesús. Eso sería impensable para un maestro o un rabino judío, que se le acerque a un fariseo, a un saduceo, a un líder judío, se le acerquen publicanos y pecadores, es un acto completamente imposible desde la tradición judía. Entonces ahí hay un quiebre, o sea, hay un giro de 180 grados en la mirada. Porque a Jesús lo buscan recaudadores de impuestos, pecadores, personas mal vistas, los marginados, los excluidos, los que no cuentan para la ley, porque en Jesús han encontrado un sentido para sus vidas. Y la crítica de estas autoridades, concretamente fariseos y doctores de la ley, o sea, los especialistas en la Torá, lo digo con respeto, son los teólogos de la época, ellos que ven que esa actitud no es digna de un judío y menos de alguien que se pueda presentar como Mesías o se pueda presentar como maestro, inmediatamente empieza la murmuración. Esa palabra murmuración es muy fuerte en San Lucas y en los evangelios porque podría recordar las murmuraciones del pueblo de Israel en el desierto. Entonces este es el contexto, hay un contexto de rechazo, hay un contexto de, digamos así, peleas, incluso interpretaciones respecto a la ley, de manera que es un descontento fundamental de escribas y fariseos porque se junta con publicanos y pecadores, pero viene una adición muy fuerte, come con ellos. En la cultura oriental, celebrar una comida con unas personas es sentirse en comunión con ellos. ¿Qué es aquí la palabra pecador? Pecador es esa persona o ese grupo que no quiere cumplir las normas de la Torá. Esa es la visión judía. Entonces, desde ese punto de vista, Jesús no es un maestro confiable. Fíjense que en algunos salmos esa mentalidad está presente. Los malvados serán exterminados y el impío ya no será. El Salmo 37, 9, 10. Leo la versión de Nácar Colunga. Y otra, los sorprenderá la muerte. Descenderán vivos al Sheol porque hay sino maldad en sus moradas. Pero tú, oh Dios, los harás descender a la fosa de la corrupción. Hombres sanguinarios y dolosos no llegarán a la mitad de sus días. Salmo 55, 16, 24. Entonces, el contexto es muy fuerte, ¿no? Y ahí es donde nos ubicamos a propósito de eso. No sé, Ivonne, si tienes alguna pregunta o si no pasaría a la parábola ya directamente del pastor y la oveja. Padre, sí me gustaría de pronto que pudiésemos, o más bien me surge a mí la inquietud, que a veces, no sé si justamente como estas actitudes de quien juzga a Jesús, a veces también son posibles en la experiencia propia del cristiano de hoy. No sé, a veces consideramos como ciertas normas o ciertos elementos que son como muy, no sé, muy estrictos a veces en el ejercicio mismo de la fe y olvidamos la esencia misma de nuestra espiritualidad y de nuestro cristianismo, que es, digamos, el amor a nuestro hermano, que expresa también como el amor a Dios. Entonces, no sé, Padre, ¿usted cómo ve esta experiencia de quien juzga a Jesús? Porque se está con los pecadores también en nuestra experiencia actual como cristianos. Incluso lo podríamos extender. Nosotros, lo dijimos al inicio, nosotros en ocasiones pensamos que esto está dicho solamente para católicos, para cristianos, para creyentes, y resulta que hoy en este diálogo con las ciencias y con la realidad que vivimos, realmente es una propuesta incluyente donde
no quede nadie por fuera. Aquí estamos hablando de los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, estamos hablando de las distintas razas, estamos hablando de nuestros hermanos que migran por nuestro país y nosotros no podemos olvidar nuestra situación de migrantes. Esta es una reflexión en el día de hoy, o un evangelio en el día de hoy, que es para todos los colombianos, así polarizados como estamos, todavía con tantas masacres, muertes, que nos sentimos asfixiados incluso por el costo de vida, de todos los elementos vitales de cada jornada. Entonces me gustaría que este acercamiento que hacemos desde la Sagrada Escritura lo miremos con esa amplitud que es en este caso para todos los que simplemente tenemos el don de la vida. Muchísimas gracias, Padre, y ojalá de verdad esta experiencia resuene y estas palabras que usted nos dice hoy a través de este programa resuene en la dinámica misma de acoger, de acogida, de ese preámbulo también que tenemos al Evangelio de hoy, de vivir con misericordia también hacia el otro y de poder asumir la responsabilidad también con el otro. Padre, muchísimas gracias. Padre, ¿qué leemos ahorita del texto? Entonces vamos a ir al pastor y la oveja perdida, ¿no? Este texto, como lo acabamos de leer, tiene un paralelo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, de los versículos 12 al 14. Y solo que en San Mateo, la fuerza de la presentación del pastor y la oveja está más en el contexto de una situación de la comunidad en el Evangelio de Mateo. En cambio aquí, como lo acabamos de comentar, para Jesús el relato del pastor que busca la oveja perdida justifica para Jesús la conducta que él tiene con los pecadores. El relato incluso es muy antiguo. Los estudiosos del Nuevo Testamento dicen que probablemente esté en las fuentes más antiguas, en las tradiciones más antiguas, incluso anteriores al Evangelio de Mateo y Lucas, lo que quiere decir que podríamos estar tocando como una de las fibras más originales de Jesús. Independiente de tantos detalles, por ejemplo, dónde quedan las ovejas, quién las cuida, si no hay un descuido del pastor al dejar un grupo tan grande, las 99, para ir a buscar una, porque esos detalles no se comentan en el texto, porque el centro del relato, para lo que estaba comentando Ivona ahorita, el centro del relato es la alegría del Señor, o sea, es la alegría de la acogida, es la alegría del encuentro, es el sentimiento de universalidad en contra, en este caso, de la envidia de adversarios de Jesús, que podríamos hoy decir que es la envidia de muchos grupos radicales que creen que podemos dividir el mundo entre blancos y negro, ¿no? Como si el color de la realidad fuera solamente posible ese, o blanco o negro, y podíamos hablar de muchas otras distinciones. De manera que el centro, y vendrá después en la segunda parábola, realmente es la alegría, y por eso los otros detalles se omiten. ¿Por qué este sentimiento de la alegría? Qué bueno que lo trajéramos también a hoy, porque la tradición de Dios como pastor de Israel es antiquísima. La encontramos en ese bello Salmo 23 y también en Ezequiel 34, y hay muchos textos más. De manera que cuando aparece aquí esa figura del pastor, Jesús está hablando de él y de su papá. O sea, el verdadero pastor de su pueblo es el Abba y es Jesús. Y para hoy, si quisiéramos poner en nuestro contexto, el verdadero líder, el pastor, es aquel que es capaz de reunir al pueblo, cuidar la comunidad, cuidar a sus hermanos, así como Jesús, pastor, aprendió a cuidar y a cuidarnos de el Abba, de ese Padre compasivo y misericordioso. De manera que Jesús justifica esa apertura y acogida de todos los mal vistos, los enemigos, los publicanos, los pecadores, y uno le podría preguntar si yo no estoy en ese grupo. Él justifica su conducta al referirla al Dios, pero ¿a cuál Dios? Al Dios que es el pastor de Israel. Salmo 23 comienza de una manera muy, muy fuerte. Dios es mi pastor, nada me falta. Imagínense esa frase, nada me falta. De manera que Jesús habla de sí mismo y Jesús habla y obra en lugar de Dios, se coloca en el lugar de Dios y está diciendo, no habrá experiencia de Dios si no hay esa capacidad de acogida y de
la reunión de todos los seres humanos, de todas las personas. No sé si podemos pasar a Lucas 15 del 8 al 10 o si hay alguna pregunta para ir cerrando esta primera unidad. Padre, ¿cómo podríamos identificar hoy también un poco esta figura del pastor que tenemos dentro de, digamos que dentro de las ciudades específicamente, pues nosotros que estamos ubicados en Bogotá? ¿Cómo podemos identificar también hoy un pastor, ¿no? Digamos que no tenemos tanto esta referencia campesina, esta experiencia como de tradicional para nosotros. Hoy, ¿quién sería un pastor, Padre? Pienso que hoy deberíamos pensar hablando del pastor, podríamos pensar en los líderes de las distintas comunidades, incluso un padre de familia, una madre de familia, un joven que ya se va destacando en el colegio y en la universidad, una joven que pertenece, no sé, si estamos a nivel eclesial, en un grupo pastoral, un grupo juvenil o en un liderazgo de carácter social e incluso en el área de la salud. Allí tenemos todos la posibilidad de ejercer un liderazgo, no ser jefes, sino más bien líderes. ¿Y cómo nos vamos a identificar? Porque escuchan la voz de todos. Cuando se va a tomar una decisión, se escucha a todos los que integran el grupo, así haya posiciones encontradas, que está facilitando el discernimiento, está facilitando el consenso, que va generando actitudes y conversaciones que vayan cerrando las brechas y buscando la reconciliación. Un líder será el que es capaz de reunir, el que es capaz de cuidar. Un líder a nivel del evangelio es aquel que será capaz de propender por la reconciliación, por el perdón, si es el caso, por la restauración, si la comunidad y el ambiente en el que se encuentra es capaz de hacerlo. Pienso en la familia, pienso en un colegio, pienso en una universidad, pienso en una empresa. Entonces, no, esto es muy actual y sobre todo que lo haga, hablo para las personas que somos de fe, lo hiciera no por él y por sus cualidades personales o por ella y sus competencias y habilidades, sino que lo haga en el nombre del Señor, para decir, estoy pidiendo el Espíritu del Señor en este ejercicio. Muy bien, gracias, Padre, también por darnos esa claridad y por ayudarnos a entender un poco toda esa labor también que tenemos que desempeñar cada uno de nosotros como hombres y mujeres de fe en los diferentes ámbitos de nuestra vida. ¿Pasamos a la segunda parábola, Padre? Sí, entonces Lucas 15, los versículos 8, 9 y 10. Es muy breve, pero de una riqueza extraordinaria. Oh, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y dice, alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Son 3 versículos exclusivos de San Lucas. Y juntos, si juntamos esta parábola de esta dracma, que ya vamos a explicar qué es, la juntamos con la anterior, nos vamos a encontrar con unos contrastes extraordinarios. Pastor, oveja, por un lado, y por el otro lado, una mujer en sus labores. El pastor y la oveja, de pronto, como ya lo mencionó Ivonne, estaríamos en el campo, estaríamos en un pastoreo, y la mujer en la casa. Ojo que la mujer en la casa en esta cultura es solamente porque no estamos en el tiempo de las cosechas. Según el relato, si estuviéramos en tiempos de las cosechas, las mujeres estarían trabajando en el campo hombro a hombro con los varones, porque es una cultura eminentemente campesina y que viven de la recolección de los frutos. Entonces, miren que aquí aparece otro elemento que es muy actual. Varón y mujer, actores del reino, con el mismo peso, en igualdad de condiciones, con el mismo protagonismo y con la misma importancia. Piensen si esto hoy no es necesario en la familia, en la casa, en el lugar de estudio, en la iglesia, en el trabajo, en igualdad de condiciones. Que en ese tiempo en que se escribe el Evangelio, o en el tiempo de Jesús, ese dato no es tan obvio en una cultura eminentemente patriarcal y machista, de manera que a veces, miren, cuando nos acercamos al texto, qué paridad, vuelvo a juntar los contrastes. Pastor, oveja, varón, mujer, el campo, la casa, las cosechas, varón y mujer en igualdad de condiciones.
Aquí en esta segunda imagen también el centro es la alegría. Me parece que esto lo deberíamos reforzar. Alegría que nos están viniendo de unas personas pobres, campesinas, una casa. Ahorita vamos a mostrar que la casa de esta mujer parece que es una casa muy sencilla, pero el centro es la alegría. Y yo creo que hoy tenemos en esto de la resiliencia que trabajar ese elemento de la alegría y la esperanza a pesar de las dificultades. No porque seamos tontos, sabemos que hay dificultad, sino con la esperanza cierta de poder caminar realmente hacia un futuro, o sea, que no estamos realmente, digamos, en ese sentido perdidos. ¿Qué es entonces en este momento esta parábola? Una mujer, parece que la casa no tiene ventanas, enciende una pequeña lámpara con una mecha en el aceite para ver algo y no es suficiente, entonces barre por todos los rincones a ver si la moneda tintinea y puede ella descubrirlo. Ayer y hoy en Oriente las mujeres llevan monedas de oro o de plata como adorno en su cabeza. Pudo ser el regalo por una fiesta, por una boda, por un aniversario, o se compraron en un momento de bienestar para un momento de necesidad. La mujer ha perdido una posesión valiosa. Si fuera una moneda de plata equivale a un denario. Imagínense ustedes que con 8 dracmas se compra una oveja, con 4 dracmas un cordero, y con un denario pueden comer 5 o 6 personas por lo menos un día, tener las 2 comidas fuertes que hay en esta cultura. Quedar con 9 monedas es como perder un nivel, porque estamos en nivel de las unidades, pero con 10 ya pasamos a una decena. Ese elemento me parece que es muy interesante. Muy bien, y con este espacio también de reflexión y de comprensión de estos elementos que nos propone el Padre para el estudio del Evangelio el próximo domingo, que es Lucas 15, 1 al 32, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Y de regreso a su programa Biblia y Comunidad, estamos abordando el texto que la liturgia nos propone para el próximo domingo en el Evangelio, que es del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 32. En la primera parte del programa, el Padre Hernán nos presentaba este texto dentro de, digamos, como la parte central del Evangelio de Lucas, y también nos mostraba que el texto está dividido en 4 partes. Una primera parte es la introducción y las 3 siguientes partes son 3 parábolas que componen el texto. Vemos que en esta introducción que nos presenta el texto nos habla un poco de ese contexto de rechazo y de descontento por el comportamiento de Jesús al comer con los pecadores, y también nos recordaba el Padre que dentro de esta cultura y este contexto, el pecador era aquel que no cumplía las normas de la Torá. Haciendo la explicación de la primera parábola, que es la parábola del pastor y la oveja perdida, nos iniciaba esta explicación dándonos la indicación que encontramos un paralelo de esta parábola también en el Evangelio de Mateo, donde en este Evangelio se hace más énfasis en la comunidad, mientras que aquí en el Evangelio de Lucas justifica la conducta que Jesús tiene con los pecadores, y es tal vez uno de los textos más antiguos de esta narración. El centro de este relato es la alegría del Señor, que es la envidia justamente de estos grupos radicales que nos presentaba la introducción. La tradición del pastor es una tradición bastante antigua, y Jesús está hablando en este texto de Lucas sobre él y su papá, su relación, ese verdadero líder que es el pastor y quien cuida a la comunidad. Jesús justifica la acogida a los pecadores justamente al hacer referencia a ese Dios de Israel, y no hay una experiencia de Dios en el texto, ¿cierto? Lo que el texto nos pretende decir, sino hay verdadera acogida a la comunidad. Empezamos en la última parte de la primera parte de nuestro programa,
hablar de la segunda parábola, y es justamente cómo el padre nos presentaba estos contrastes entre el pastor y la oveja y la mujer, y justamente estas labores en su actividad diaria, y nos presentaba también cómo esto quiere decir que en el varón y la mujer hay igualdad de condiciones, y que en esta parábola también el centro es justamente la alegría, y nos hablaba también de un elemento muy importante que es la resiliencia, y que es, digamos, como la capacidad de estar alegres y en esperanza en medio de las dificultades. Nos presentaba también de dónde podría la mujer tener estas monedas, y nos decía cómo el texto también presenta esta riqueza. Nos mostraba también lo que se podía comprar con un dracma, con varios dracmas, o con cuántas personas podía comer con un solo dracma. Entonces, esto también nos ayuda a entender la dimensión de esta moneda que se pierde. Padre, ¿cómo continuamos con esta explicación? El momento en el cual la mujer encuentra la moneda y hace fiesta con sus compañeras es muy interesante, porque indica que puede ser que sus amigas también hayan vivido experiencias similares. Cerrando la primera parte, insistiría en algo que no deberíamos perder de vista, y es cómo Jesús, tanto en la primera parábola como en esta segunda, dice: hay más alegría en el cielo. A mí me parece un elemento muy fuerte, porque quiere decir: yo me alegro demasiado con esta apertura, la acogida de todo ser humano, todo hombre mi hermano, decía Pablo VI, pues recordando muchos elementos bíblicos, pero estamos hablando después del Concilio Vaticano II, para decir esa apertura de la Iglesia a todos. Y dice Jesús: yo me alegro con esta acogida a todos los seres humanos, pero mi Padre se alegra más. Esta es una dimensión muy bonita, porque descubre cuál es la relación de Jesús con el Abba, y cómo Jesús en esta historia no alcanza a expresar toda la alegría que puede encontrar, por ejemplo, el Padre. O sea, para decir cómo esa dimensión trascendente es todavía mucho más grande que lo que percibimos en la historia. Creo que debemos entrar ya a la última parábola, que es la del Padre compasivo o el Hijo pródigo. Entonces, me dices cómo procedemos. Padre, no sé si usted quiere que la leamos, o su merced nos va explicando ya de acuerdo a los elementos también que la misma parábola, ya que es un texto que tenemos un poquito más de conocimiento, y de pronto lo podemos tener un poquito más claro dentro de la narración, lo que nos presenta esta historia. Perfecto, sí, creo que es un texto bastante conocido. Yo voy diciendo algunos elementos, y Ivonne, cuando tú quieras intervenir, no hay ningún problema. Claro que sí, Padre, yo le meto ahí la cucharada. Bueno, entonces continúa la tercera parábola. Jesús habla de un hombre, no lo identifica, tenía 2 hijos, y el menor pidió la parte de sus bienes. Dice: lo que me corresponde, y el padre les repartió a los 2. Este elemento es muy importante. El texto original dice: repartió a ellos el medio de vida, ¿no? Las traducciones ordinariamente dicen repartió la herencia, pero en griego es la palabra bios, o sea, para vivir. Que sea el hijo menor, esto es muy fuerte, porque quiere decir que ya tiene por muerto al padre, ¿no? El padre ya está muerto, y le pide la parte que le corresponde de los bienes, porque las herencias ordinariamente se reparten cuando los padres pues ya o mueren o no tienen ya manera de gobernar su herencia. Y otro detalle interesante del padre es que no pregunta, no cuestiona, y no solamente da la parte al hijo menor, sino que si nos atenemos a Deuteronomio 21:17, seguramente le dio las 2 partes, o sea, el doble, al hijo mayor, y entregó el patrimonio familiar. El padre tiene un patrimonio, no lo guarda con egoísmo, se siente libre que lo puede repartir sin dudar, y vamos a ver más adelante que incluso trata a los siervos o esclavos de su casa con amplitud, porque dice el hijo menor que tienen todos pan en abundancia. El padre quedaría con una especie de usufructo, ¿no?, mientras viva, pero el patrimonio ya pasó al hijo mayor, y al hijo menor le dio lo que pidió. Después dice que no muchos días luego de esto, el hijo menor juntó todo y viajó a una región lejana. Interesante la traducción original, porque dice juntó todo, y se fue a una legión lejana, Macran en griego, y allá derrochó todo, viviendo de manera libertina. Juntar todo puede significar en el lenguaje griego volverlo en efectivo, ¿no? Y se fue de la casa del padre,
En la casa del padre reunió todo, pero fuera de la casa dilapidó todo. Este es un elemento que lo podríamos traer hoy a nuestra sociedad sin duda, ¿no? A veces, ustedes saben cómo podríamos manejar nuestros dones y nuestras cualidades. Y el pecado del hijo menor o de su decisión errada, la mala elección fue tomar el patrimonio, el fruto del padre y el sacrificio del padre, y lo perdió en un instante. Pero eso de derrochar todo tiene algo mucho más profundo, porque pierde dignidad, pierde identidad, no posee nada, en aquel ambiente y sin riquezas no tiene valor, como sucede en varias sociedades de hoy, ¿no? En varias sociedades de hoy se vale si se tiene protagonismo, si se tiene dinero, si se tiene estatus. De manera que para Lucas, una vez más, el Dios de los bienes, mamonas en griego, devora cuanto le brindó como confianza al hijo menor. Padre, podríamos decir de pronto que ese malgastar o ese perder todo sería como prácticamente perder como la dignidad de ser hijo de ese hombre. Y la identidad, porque él irse a una región, Macrán es una región extranjera, o sea, de gentiles, o sea, perdió el papá, los hermanos, la casa, la familia, la fe, la religión, la cultura. O sea, es una ruptura radical. Gracias, Padre. Cuando gastó todo, vino un hambre en la región y lo único que logró fue encontrar a alguien que lo mandó a cuidar cerdos. Imagínense en la tradición judía lo que significa cuidar cerdos. Y me quiero porque son animales impuros, o sea, cayó en lo más bajo, o sea, cayó en la pérdida completa de todos lo que él pudo haber tenido en su casa, cultura, fe y religión. Y me detengo en el versículo 16, Lucas 15, 16. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Es un versículo que yo les invito a pensar porque dice, no, si tiene ahí la comida de los cerdos, ¿cómo que nadie le da? O sea, ¿por qué no la puede tomar con las manos? Resulta que el verbo es el verbo didomi, dar, didomi, de donde viene paradidomi, que es lo que se refiere a la tradición, a lo que se transmite. E incluso el verbo también se utiliza para hablar de la traición de Judas cuando entrega a Jesús, ¿no? Entonces lo entrega. Entonces esa entrega no es como cuando se da algo, una moneda en la calle o se da un mercado, no, es el dar porque me siento responsable de la otra persona. Por eso está en el contexto de la Eucaristía o traicionar la Eucaristía. Ese verbo es muy importante. Entonces cuando dice nadie le daba él no contaba para ninguna otra persona, escasamente para los cerdos. O sea, es una manera de mostrar el texto que llegó a lo más bajo, muy fuerte. Este hijo menor lejos de casa vive como una bestia, como un animal y lo acosa el hambre. Desde el inicio solo piensa en términos económicos este joven. Dame mi dinero, termina el dinero, llega el hambre. Yo insistiría si esto no tiene hoy una fuerza muy grande en nuestra sociedad, en un país como el nuestro, donde todo el asunto del narcotráfico está llevando a estas economías ilusorias y facilistas, ¿no? No sé, Ivonne, si ahí tienes algún comentario, si no, avanzo. Sí, padre, yo siento un poco dentro de la experiencia de este joven que prácticamente llega a ser invisible para los demás, ¿no? Donde llega tal vez a su estado más de deterioro mayor de su dignidad, donde llega de pronto a un estado también que pierde su vida prácticamente y le da, creo que es necesario llegar a veces hasta esos puntos para poder entender todo el sentido de la dignidad y todo el sentido de la riqueza que tiene la misma dignidad de ser hijos de Dios. Y qué triste también me parece, Padre, tener que llegar hasta estos extremos para poder comprender la inmensidad del amor de Dios para con nosotros. Muy bien, excelente. Y vuelto a sí mismo, yo aquí me aparto de algunas interpretaciones donde dicen que el hijo entra en un proceso de conversión. Ya voy a explicar que probablemente desde el texto original no es cierto. A él le falta es el padre, le falta el pan, porque dice, ¿cuántos asalariados en la casa de mi padre tienen pan?
O sea, él aquí ha perdido toda la dignidad y la identidad, no cuenta como persona para nadie, es una bestia. Y ahí tiene nostalgia de la casa del padre y reconoce que el papá, incluso teniendo criados y siervos, los trata con abundancia de pan, e incluso tienen pan y dormida. Y yo aquí me muero de hambre, yo me destruyo, me muero. Me levantaré, ese verbo en griego, poreomai, es un verbo muy importante, porque leído desde la traducción griega, por ejemplo, de la profecía de Oseas, ese verbo no significa conversión, es un retorno. Hablamos por la esposa de Oseas, que tuvo muchas dificultades con el profeta. Ella no regresa, o sea, regresa pero se vuelve a ir. Ese es un verbo muy interesante para tenerlo en cuenta aquí, o sea, no hay certeza de que el hijo realmente se haya convertido, ¿no? Le falta el pan y regresa, comparándose incluso con los criados. Ahora es consciente que ha perdido todos los derechos. Versículo 20, va hacia su padre y a una distancia, estando lejos, el padre lo ve y se conmueve en las entrañas. Un verbo muy bonito, el esplaquinizomai, ¿no? Verbo hermoso, es conmoverse en las entrañas, es el típico para expresar cuando una mujer da a luz una nueva vida, un niño, una niña. Y el padre corre y se abalanza al cuello del hijo y lo cubre de besos. El padre, aquí es central, la alegría del padre, y las tres parábolas podían reflejarnos en síntesis cuál es el Dios del que quiere hablar Jesús, o el padre que nos quiere presentar Jesús, el Abba. El padre, conmovido en sus entrañas, en una voz pasiva, identifica una acción típica de Dios y de las personas que realmente están conmovidas desde Dios. En Lucas ese verbo aparece en el encuentro de Jesús con la viuda de Naín, en Lucas 7, 13, luego aparece en el relato del samaritano, Lucas 10, 33, y aquí en Lucas 15, 20. Cuando el Abba, el padre de la parábola, ve al hijo perdido o pecador, no siente ira, ni pide penitencias ni súplicas de perdón, se mueve a compasión. El padre corre, una acción que es inaudita en el mundo oriental. Lo digo con mucho respeto. Ustedes, cuando ven corriendo personas mayores y que tienen dignidades, pensemos, uno difícilmente va a ver corriendo al Papa, a los cardenales, hablando pues de personas de iglesia, o a los magistrados de una corte, en fin, personas mayores, y en la cultura oriental menos que menos. El padre corre porque quiere devolverle la vida al hijo que lo deshonró, porque su honor, el del papá, es menos importante frente al honor del hijo. El hijo deshonró al padre, pero para darle honor a su hijo, este padre acepta perder el suyo. Luego imagínense lo que significa abrazar al hijo que viene de cuidar cerdos, que viene famélico, que viene con hambre. Y ese lanzarse al cuello y besarlo nos recuerda Génesis 33:4, cuando tenemos un relato visible de reconciliación entre Esaú y Jacob. El texto dice: Esaú a su vez corrió al encuentro, abrazó a Jacob, se lo echó al cuello, lo besó y lloró. El beso significa que el perdón ya fue concedido y todo lo anterior queda olvidado. Y el padre no deja al hijo terminar el discurso que había preparado. Sobre todo no le deja pronunciar esa parte donde dice: ya no merezco ser hijo tuyo. Al contrario, el padre organiza una fiesta. Pronto, versículo 22, traigan la primera túnica, o sea, la original, vístanlo, pónganle un anillo y sandalias en los pies. Es todo lo que hacía ahorita Ivonne, es la recuperación plena de toda la dignidad. Hay ahí elementos que recuerdan cuando José, en el libro del Génesis 41-42, fue reconocido como el segundo de Egipto, o por ejemplo en el caso de la reina Esther, que quita el rey el anillo de Amán y se lo entrega a Mardoqueo, que es judío y va a favorecer a los judíos en esa época de persecución. Estamos hablando de la época del posexilio. Versículos 23 y 24, el padre dice: traigan el becerro engordado, mátenlo, hagamos fiesta, y explica el motivo. Porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado, y comenzaron la fiesta. El becerro cebado es central, aparece 3 veces en el relato, y eso significa que es un tiempo total, porque habla de la comida juntos
incluidos los esclavos, los asalariados, para lo que hablábamos al principio del programa. El hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, o sea, el motivo de la fiesta es el nuevo nacimiento del hijo menor, y Dios ante el pecador lo que hace es comunicarle vida. No está seguro de nuestra conversión y de nuestro arrepentimiento, pero Él hace una fiesta familiar porque se ha nacido de nuevo a la vida. El hijo se marchó de la casa porque daba muerto a su padre, el hijo se fue al encuentro de la muerte y ahora vuelve a la vida. Y el padre no reconviene al hijo, sino que le ofrece un amor compasivo. Ivonne, ¿algún comentario hasta ahí? Sí, padre. Nos quedan ya 5 minuticos para finalizar ya nuestro programa, pero de todas formas estos elementos que nos presenta el texto hasta aquí me da también como esos aspectos propios de Dios que a veces son tan incomprensibles para nosotros, esas cualidades, esas características de Dios que no permiten que ninguno de nosotros muera, en vida, digámoslo de esta manera, sino que siempre nos está, podemos decirlo así, renovando la alianza. Padre, nos está dando siempre una segunda oportunidad, nos ayuda a identificar cuáles son como esas dificultades y esas necesidades nuestras para poder seguir avanzando y poder siempre acogernos con esas entrañas de misericordia y poder darnos esa nueva vida y esa nueva forma de encontrarnos con Él en cada momento de nuestra existencia. Y me parece supremamente hermoso, a pesar de que nuestra mirada, como la de este hijo, este joven, a veces es tan corta y la limitamos única y exclusivamente de pronto a intereses personales o a necesidades personales o a voluntades personales, perdiendo de vista todo aquello que Dios también nos da desde esta dignidad de ser hijos suyos. Muy bien, muchas gracias. Y en la parte final, el hijo mayor es designado en griego con la palabra presbítero. La palabra presbítero significa ancianos, de manera que en el hijo mayor hay muchos rasgos de cómo comenzamos el texto, de los fariseos y de los especialistas en la Torá, los ancianos. Se enfada por la fiesta, incluso dice, se llena de ira. Esa misma palabra recuerda la ira de Dios en los profetas, o sea, él quiere invocar la ira santa y el padre lo desarma. Es interesante notar que el padre también sale al encuentro del hijo mayor. Ambos estaban en el campo, el menor cuidando cerdos y este dice estaba en el campo. La actitud del hijo mayor refleja la actitud de estas autoridades religiosas judías. No están de acuerdo con un Dios que quiera involucrar a todos, y esto es algo realmente muy actual cuando queremos hacer grupos. En el hijo mayor vemos la figura de los que les cuesta aceptar un Dios compasivo. Sin embargo, el padre sale y lo busca y lo encuentra y lo trata con cariño. Hijito, tú siempre estás conmigo. Ahora, este hijo mayor tiene unas actitudes muy raras. ¿Cómo así que él no tenía con qué hacer fiesta con sus hijos? El padre le había dado la herencia. Además, tiene todo lo de la casa. No se siente hijo sino esclavo. Y el texto no nos dice si el hijo entró a la fiesta, porque esa es una respuesta que da el lector. Estamos dispuestos a aceptar a los hermanos y hermanas que aparecen alejados y aceptar un Dios compasivo y misericordioso. ¿Queremos ser incluyentes o sentimos envidia? Por ejemplo, este hijo mayor, como dice que el otro se gastó con malas mujeres la herencia, ¿él cómo sabe eso? ¿O es una proyección de su situación? De manera que ahí queda para todos el hecho de pensar en este Dios que es capaz de incluir y que nos mueva a todos realmente a generar espacios de conversión y reconciliación. Padre, qué hermosa reflexión y qué grandes elementos que nos ha dado usted hoy para poder ahondar y comprender justamente esta experiencia de estar en Dios, que creo que es una experiencia de alegría, como nos lo resaltan las 3 parábolas, pero también una reflexión muy profunda sobre nuestra forma de relacionarnos con Dios y nuestra forma también a veces de sentirnos demasiado buenos y no permitir que Dios también lleve su caridad y su compasión con todos aquellos que lo necesitamos. Padre, mil y mil gracias por todo esta riqueza que nos ha entregado en nuestro programa de hoy, y espero que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias. Y a todos ustedes, mil y mil gracias por estar en sintonía en su programa Biblia y Comunidad.